Llovía a cántaros sobre el cementerio de San Ángel en la Ciudad de México cuando Eduardo Monteiro vio algo que le heló el corazón. Una mujer arrodillada ante la tumba de mármol de su hijo, con un niño en brazos y sollozando como si el mundo se hubiera acabado. Esa tumba había sido su santuario privado de dolor durante 2 años. ¿Qué hacía allí esta desconocida? Llorando por la memoria de Diego como si tuviera derecho a estar allí. Si te gusta esta conmovedora historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas historias inspiradoras que te llegarán al corazón. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Eduardo era un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas. A sus 58 años, dirigía un imperio inmobiliario que se extendía por 3 países. Sus torres de cristal y acero dominaban los horizontes de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Pero allí, en ese cementerio empapado, caminando hacia esa mujer desconocida, se sintió completamente perdido. ¿Quién eres? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, atravesando el sonido de la lluvia. ¿Qué haces en la tumba de mi hijo? La mujer levantó la vista. Era joven, quizá de 30 años, con los ojos marrones hinchados por el llanto. Llevaba ropa sencilla y desgastada, y sostenía al niño contra su pecho con gesto protector. El niño debía de tener unos 2 años, con el pelo oscuro mojado por la lluvia y los ojos abiertos de miedo ante el imponente hombre que se acercaba. Lo, lo siento, señor, balbuceó con voz temblorosa. No quería molestarlo, solo necesitaba venir. Eso no responde a mi pregunta. Eduardo dio un paso adelante. Su imponente presencia hizo que la mujer retrocediera. ¿Cómo conociste a Diego? Bajó la mirada, abrazando al niño con más fuerza. Durante un largo instante, solo el sonido de la lluvia llenó el silencio entre ellos. Entonces, con una voz apenas audible, susurró. Yo era su prometida. El mundo de Eduardo se derrumbó por segunda vez en 3 años. ¡Mentira!, prácticamente escupió la palabra. Diego estaba comprometido con Valentina Ortiz, la hija del senador. Iban a casarse. ¿Quién te crees que eres para venir aquí con estas historias absurdas? Sé lo de Valentina. La mujer finalmente encontró la voz, alzando la barbilla con una dignidad que desmentía su ropa raída. Sé que tenías planes para Diego, planes que no incluían a una camarera de Coyoacán, planes que no incluían a alguien como yo. Así que admites que mientes. Eduardo sintió que la ira le ardía en el pecho. ¿Cómo se atreve esta mujer a profanar la memoria de su hijo con mentiras? No miento. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con la lluvia. Diego me quería, nos queríamos, y miró al niño en sus brazos, con voz quebrada. Este es Dieguito, tu nieto. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en una lápida cercana. Imposible, absolutamente imposible. Eres un fraude, acusó, pero su voz carecía de la convicción de antes. Un estafador que intenta aprovecharse de un hombre en luto. No quiero tu dinero, gritó ella, sorprendiéndolo con su vehemencia. Nunca lo quise. Diego me pidió que no te buscara, que no te dijera nada. Dijo que nunca aceptarías, que tenías otros planes para él. Respeté sus deseos. Pero hoy, su voz se apagó. Hoy es el 3er aniversario de no tenerlo. Y no podía soportarlo. Necesitaba llevar a nuestro hijo a conocer a su padre, aunque fuera solo una fría tumba de mármol. Eduardo miró al niño por primera vez. Lo miró de verdad. El niño había dejado de llorar y lo observaba con curiosidad. Y entonces Eduardo lo vio. En los ojos oscuros del niño, en la línea de su mandíbula, en la forma de sus orejas, vio a Diego, su hijo. Imposible negarlo. No, susurró, sintiendo que le flaqueaban las piernas. No puede ser. Me llamo Rosa, dijo la mujer en voz baja, al ver el reconocimiento en el rostro de Eduardo. Rosa Delgado. Conocí a Diego hace 4 años cuando entró al restaurante donde trabajaba. Volvió todos los días durante un mes antes de tener el valor de invitarme a salir. Eduardo se dejó caer en el suelo mojado, ajeno a la lluvia, al barro
a todo. Los recuerdos inundaron su mente como un torrente. Diego en los últimos meses de su vida, siempre feliz, siempre con una sonrisa disimulada. Las constantes excusas para no asistir a eventos familiares, las veces que Eduardo lo pilló soñando despierto durante reuniones importantes. Nunca me lo dijo, murmuró Eduardo más para sí mismo que para ella. Mi propio hijo. Y nunca me los dijo. ¿Por qué nunca preguntaste?, dijo Rosa. Y no había acusación en su voz, solo una profunda tristeza. Estabas tan ocupado planeando su futuro, decidiendo con quién se casaría, qué empresa dirigiría, qué vida llevaría. Diego tenía miedo de decepcionarte. ¿Decepcionarme? Era mi hijo. Lo amaba. Lo sé. Se arrodilló Rosa a su lado, con el niño aún en brazos. Él también lo sabía, pero su amor tenía condiciones, y Diego solo quería ser libre para amar a quien quisiera, libre para ser quien era, no quien tú querías que fuera. Las palabras fueron como puñales en el corazón de Eduardo, porque eran ciertas. Había planeado toda la vida de Diego desde que nació. Las mejores escuelas, la universidad ideal, el matrimonio estratégico con la familia Ortiz que uniría dos imperios empresariales. Diego siempre había sido obediente, siempre había seguido el plan. Eduardo nunca se había parado a preguntar si esto era lo que su hijo realmente quería. El accidente, empezó Eduardo con voz ronca. Venía a verme, señor Monteiro. Le acababa de decir que estaba embarazada. Diego estaba tan feliz, señor Monteiro. Conducía tan rápido porque quería llegar pronto. Quería abrazarme, empezar a planear nuestro futuro. Y entonces... No pudo terminar. No le hacía falta. Eduardo sabía el resto. El camión que se desvió al carril contrario. El choque frontal. Diego murió en el acto. El camionero también. Un trágico accidente que destruyó vidas en segundos. ¿Por qué no viniste al funeral? ¿Por qué no me buscaste? Fui al funeral, admitió Rosa. Me quedé atrás, detrás de todos. Te vi a ti, a tu esposa, a toda esa gente importante con sus trajes caros y vestidos de diseñador. Vi a Valentina llorar como si hubiera perdido al amor de su vida cuando Diego rompió con ella 2 semanas antes del accidente. Y me di cuenta de que no había lugar para mí ahí. Solo era una pobre camarera que se enamoró de un príncipe. Y los príncipes no terminan con gente como yo en los cuentos de hadas de la vida real. Pero sí, dijo Eduardo, mirando a la niña. Él eligió a ti. Sí, sonrió Rosa entre lágrimas. Él me eligió a mí. Cada vez que llamabas para hablar de Valentina, de los planes de la boda, Diego venía corriendo a mí. Me decía que estaba reuniendo el coraje para decir la verdad, que quería admitir nuestra relación. Pero tenía miedo, mucho miedo de perder tu amor. Eduardo sintió una culpa aplastante caer sobre él como una avalancha. Su hijo había vivido aterrorizado por su propia reacción. ¿Qué clase de padre había sido? Destruí a mi hijo, susurró. No, Rosa le puso una mano suave en el hombro. Amaste a tu hijo, solo que lo amaste de la forma incorrecta. Diego lo sabía. Me dijo que creciste pobre, que lo construiste todo de la nada, que quisiste darle todas las oportunidades que tú nunca tuviste. Pero a veces la mejor oportunidad es simplemente la libertad de elegir. Eduardo la miró. La miró de verdad, por primera vez viendo más allá de su ropa desgastada y su origen humilde. Vio a una mujer de una fuerza extraordinaria, que había llevado un embarazo sola, criado a un hijo sola, soportado el dolor de perder al amor de su vida sola. Todo porque su hijo le tenía miedo. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó. ¿Una niña pequeña, sola? Rosa esbozó una sonrisa amarga. Trabajé hasta el último día de mi embarazo. Volví a trabajar 2 semanas después de que naciera Dieguito. Mi tía lo cuida cuando estoy en el restaurante. No es fácil, pero nos las arreglamos. Diego me dejó unos ahorros, no muchos, pero suficientes para los primeros meses. Después de eso, se encogió de hombros, sobrevivimos.
Siempre sobrevivimos. ¿Cuánto?, preguntó Eduardo bruscamente. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto necesitas para una vida cómoda? ¿Cuánto para no tener que volver a preocuparte por el dinero? Rosa retrocedió como si estuviera quemada. Te lo dije, no quiero tu dinero. No vine aquí para eso. Lo sé, dijo Eduardo rápidamente. Lo sé, pero este niño, miró a Dieguito, es mi nieto, mi sangre, lo único que queda de Diego en este mundo. ¿Crees que te voy a dejar viviendo en la miseria? No necesitamos caridad. Rosa se puso de pie, con el orgullo herido visible en su postura. Nos las arreglamos bien solos. No es caridad. Eduardo también se puso de pie, con frustración en la voz. Es lo menos que puedo hacer. Es lo que Diego hubiera querido. Déjame ayudar. Por favor. El por favor la detuvo. Rosa nunca imaginó oír a un multimillonario como Eduardo Monteiro rogar por nada. No sé, dudó. Al menos déjame conocer a mi nieto, suplicó Eduardo, y había una vulnerabilidad evidente en su voz que conmovió a Rosa. Déjame ser parte de su vida. Déjame intentar ser mejor de lo que era con Diego. Rosa miró la tumba de mármol, como si buscara el consejo del hombre que amaba. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna. Finalmente asintió. De acuerdo, pero con condiciones. Lo que sea. No intentes controlar nuestras vidas. No intentes convertirme en algo que no soy. No me avergüences delante de tus amigos ricos. Si vamos a hacer esto, lo haremos en mis términos, o no lo haremos. Eduardo debería haberse ofendido. Nadie le imponía condiciones a Eduardo Monteiro. Pero, en cambio, sintió que el respeto le inundaba el pecho. Esta mujer era fuerte, más fuerte que muchos de los empresarios que conocía. Acepto, dijo simplemente. Y así comenzó el viaje más improbable de sus vidas. Los primeros meses fueron difíciles, más difíciles de lo que Eduardo jamás imaginó. Estaba acostumbrado a tener el control, a dar órdenes y verlas cumplidas al instante, pero Rosa no se dejó intimidar. La primera gran batalla llegó cuando Eduardo llegó al pequeño apartamento de una habitación en Coyoacán que Rosa y su tía compartían. El lugar estaba limpio, pero claramente deteriorado. Las paredes estaban manchadas de humedad, el refrigerador hacía un ruido molesto, y el espacio era tan pequeño que Eduardo apenas podía dar 2 pasos sin chocar con algo. Te voy a comprar una casa, anunció, como si comentara el tiempo. Algo adecuado para mi nieto, al menos 3 habitaciones en un barrio seguro. No, dijo Rosa simplemente, mientras picaba zanahorias para la cena. ¿Cómo que no? No, me gusta aquí, es nuestro hogar. Pero es demasiado pequeño. Dieguito necesita espacio para crecer. Dieguito necesita amor. El espacio es secundario. Continuó picando zanahorias sin siquiera mirarlo. Ser razonable. Puedo permitirme algo mucho mejor. Finalmente, Rosa dejó el cuchillo en la tabla de cortar y se giró para mirarlo. Señor Monteiro, puede visitar a su nieto cuando quiera, pero este es nuestro hogar. No voy a dejar que entre aquí y empiece a rediseñar nuestras vidas como si fuéramos uno de sus proyectos inmobiliarios. Eso ya lo hemos establecido. Eduardo abrió la boca para discutir, pero la cerró. Ella tenía razón. Había aceptado sus condiciones. Pero era tan frustrante. Él tenía los recursos para darles una vida mejor. ¿Por qué era tan terca? De acuerdo, se quejó. Finalmente, pero al menos déjame arreglar el refrigerador. Ese ruido no puede ser seguro. Rosa lo pensó un momento y asintió. El refrigerador está bien, acepto, gracias. Era un pequeño paso, pero un comienzo. Las visitas se hicieron regulares. 2, a veces 3 veces por semana, Eduardo aparecía en el pequeño apartamento. Al principio se sentía incómodo, inseguro de cómo comportarse con la niña pequeña, pero Dieguito era igual que su padre. Cálido, cariñoso, fácil de querer. Poco a poco, Eduardo aprendió a sentarse en el suelo y jugar con bloques, a hacer voces graciosas mientras leía cuentos, a tomar su pequeña mano mientras caminaban hacia el parque cercano. Y cuanto más tiempo pasaba con Rosa, más comprendía por qué Diego se había enamorado de ella. No era solo su belleza,
aunque era hermosa de una manera natural y sin pretensiones. Era su fuerza, su dignidad inquebrantable incluso ante las circunstancias difíciles. Era su facilidad para reír, su alegría en las pequeñas cosas. Era su forma de nunca disculparse por ser quien era. Pero la verdadera prueba llegó cuando Eduardo cometió su mayor error. 3 meses después de su primer encuentro en el cementerio, Eduardo ofreció una cena de negocios en su mansión de las Lomas de Chapultepec. Impulsivamente, invitó a Rosa y a Dieguito, pensando que sería una buena oportunidad para presentarles a algunos amigos cercanos. Rosa dudó, pero finalmente aceptó. Fue un desastre desde el principio. Eduardo había olvidado mencionar que era un evento formal. Rosa llegó con su mejor vestido, un sencillo vestido de algodón azul que había comprado en una tienda departamental, solo para encontrarse con que todas las demás mujeres llevaban vestidos de diseñador que costaban más que la renta anual de su departamento. La esposa de Eduardo, Carmen, estaba ahí. Eduardo aún no le había mencionado a Rosa, no había encontrado el momento oportuno. Carmen la miró de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. «Así que eres amiga de mi difunto hijo», dijo Carmen, con la palabra amiga cargada de duda y desprecio. «Yo era su prometida», corrigió Rosa con suavidad, manteniendo la cabeza alta a pesar del rubor que la humillación le subía por el cuello. «Qué interesante. Diego nunca mencionó a una prometida, solo a Valentina, claro, la chica con la que estaba oficialmente comprometida». «Carmen», empezó Eduardo, pero su mujer lo interrumpió. «¿Y este niño? ¿Trajiste un niño a una cena de negocios?». Carmen miró a Dieguito como si fuera algo desagradable que hubiera aparecido en su alfombra persa. «Este es mi nieto», dijo Eduardo con firmeza. «Diego es su padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados dejaron de hablar y se giraron para observar el drama que se desarrollaba. Carmen palideció, luego se sonrojó. «¿Qué? ¿Qué tontería es esta, Eduardo?» «Es verdad. Conocí a Rosa hace unos meses. Ella y Diego estaban juntos. Dieguito es nuestro nieto». «Imposible», sisió Carmen. «Obviamente es un fraude que intenta apoderarse de la fortuna familiar. Y tú, tonto, estás cayendo en su trampa». «Carmen, no hables así». Eduardo sintió que la ira crecía. Pero Carmen apenas estaba empezando. Se volvió hacia Rosa, con veneno en cada palabra. «¿Cuánto te paga? ¿Cuánto pediste para mantener esta farsa? ¿De verdad crees que vamos a creer que mi hijo, criado con los mejores valores, se involucraría con una pobre mujer como tú?» Rosa había sufrido mucho en su vida. Había soportado la pobreza, el prejuicio, la lucha de criar a un hijo sola. Pero esto era demasiado. Lágrimas de humillación llenaron sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción a esas personas. «Disculpa por venir», dijo con una voz sorprendentemente firme. «Fue un error. Dieguito, vámonos». «Rosa, espera». Intentó detenerla, pero ella lo apartó. «No, lo prometiste. Prometiste que no me avergonzarías. Pero eso fue exactamente lo que hiciste. No me trajiste aquí como mi nuera, como la madre de tu nieto. Me trajiste aquí para que me exhibieran como una curiosidad, una historia interesante para contarles a tus amigos ricos sobre cómo tu hijo se enamoró de una pobre mujer como tú». «No es eso», protestó Eduardo, pero sabía que ella tenía razón. Una parte de él quería hacer precisamente eso, demostrar que era magnánimo, que había aceptado esta situación improbable. «Adiós, señor Monteiro», dijo con formalidad. «Gracias por sus visitas, pero creo que es mejor que mantengamos las distancias de ahora en adelante. No quiero que Dieguito crezca en un mundo que nos ve como menos que humanos». Se fue con la cabeza en alto, con Dieguito confundido en sus brazos, dejando tras de sí un silencio incómodo. Eduardo se giró hacia los invitados, su ira finalmente estalló. «¡Váyanse todos! ¡Ahora!». «Pero Eduardo, no seas ridículo», protestó Carmen. «He dicho que se vayan», rugió, con una vena palpitándole en la frente. «Todos, fuera de mi casa». Los invitados se apresuraron a irse, entre confundidos y avergonzados. Cuando salió el último, Eduardo se giró hacia Carmen. «¿Cómo pudieron?», susurró con el dolor en su voz, más fuerte que cualquier grito. «¿Cómo pudieron humillarla así?». «¿Yo?», rió Carmen con amargura. «Bromeas, ¿verdad? Trajiste a una desconocida a nuestra casa diciendo que está embarazada del hijo de nuestro Diego, ¿y yo soy la villana?». «No es una desconocida. Es la mujer que Diego amaba, la madre de su hijo». «No tienes pruebas de esto».
«Tengo sus ojos», gritó Eduardo. «Tengo su cara. Ese niño es la imagen de Diego cuando tenía 2 años. ¿Cómo es posible que no lo veas?» Carmen negó la cabeza, negándose a creerlo. «No acepto esto. No acepto que mi hijo, criado con todo el privilegio, con toda la educación, la elija a ella». Y ahí estaba, la cruda realidad. No se trataba de ADN ni de pruebas. Se trataba de clase, del tipo de persona que creían que Diego debía amar. Diego la eligió, dijo Eduardo, cada palabra cargada de seguridad. Y tenía razón. Rosa es 10 veces mejor persona que cualquiera de nuestros amigos superficiales. Crió sola a nuestro nieto, tuvo 2 trabajos, vive en un apartamento del tamaño de nuestro armario y nunca pidió nada, ni un centavo. Mientras tanto, ¿qué hicimos nosotros? Juzgamos, condenamos, avergonzamos. Eduardo. No, se acabó, Carmen. Tuve un hijo que me amaba, pero me tenía miedo. Miedo de hablarme de la mujer que amaba porque sabía que yo no lo aprobaría. Y ahora está muerto, y perdí 2 años de la vida de mi nieto porque Diego tenía miedo de ser honesto conmigo. No voy a perder más tiempo. Salió, dejando a Carmen sola en la enorme mansión vacía. Rosa no contestó sus llamadas. No abrió la puerta cuando llamó. Después de una semana, Eduardo finalmente tomó la llave de repuesto que ella le había dado para emergencias y entró al apartamento cuando supo que estaba trabajando. La tía de Rosa, Lucía, estaba cuidando a Dieguito. Miró a Eduardo con desaprobación. «No quiere verlo», dijo Lucía simplemente. «Lo sé, pero necesito explicarlo. Necesito disculparme. La humillaste. Delante de toda esa gente rica. Rosa está orgullosa. Siempre lo ha estado. No se merecía eso». «Lo sé». Eduardo se hundió en el sofá desgastado. «Metí la pata totalmente. Pero, por favor, Lucía, déjame arreglar las cosas. No puedo perder a mi nieto. No puedo perder a Rosa». Lucía lo observó un largo momento. «Estás enamorado de ella». Eduardo abrió la boca para negarlo, pero la cerró. ¿Lo estaba? No. ¿O sí? Era confuso. Rosa lo desafiaba, lo frustraba, lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Pero también lo hacía reír, lo hacía querer ser mejor persona. Al pensar en no volver a verla, sentía un vacío físico en el pecho. «No lo sé», admitió con sinceridad, «pero sé que la necesito en mi vida, tanto a ella como a Dieguito». «Llegará en 1 hora», dijo Lucía finalmente. «Te sugiero que pienses qué vas a decir antes». Cuando Rosa llegó a casa, exhausta por su doble turno en el restaurante, se quedó paralizada al ver a Eduardo sentado en su sofá, con Dieguito durmiendo plácidamente en el regazo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría. «Esperándote. Necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar». «Sí, sí tenemos. Rosa, por favor, dame solo 5 minutos». Dudó, luego suspiró, dejándose caer en una silla. 5 minutos. Trasladó con cuidado a Dieguito a la cuna en la esquina de la habitación y luego regresó. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «Metí la pata, totalmente. Tenías razón. Te llevé a esa fiesta no como familia, sino como una anécdota interesante, una forma de mostrarles a mis amigos ricos lo amable y comprensivo que era. Te usé y fue inexcusable». Rosa no dijo nada, solo lo observó con atención. «Pero tienes que entender una cosa. Pasé toda mi vida construyendo un imperio. Crecí en una favela de San Pablo, Rosa. Mi padre era un borracho que golpeaba a mi madre. Teníamos suerte de tener una comida al día. Juré que nunca volvería a ser pobre, que mis hijos nunca pasarían por lo que yo pasé. Así que lo construí todo. El dinero, la empresa, los contactos. Y en algún momento olvidé por qué lo hacía. Se convirtió en una cuestión del imperio en sí, no de la gente que amaba. Intenté moldear a Diego a mi imagen, convertirlo en el heredero perfecto. Y él me lo permitió. Pero el precio fue que vivió con miedo de decepcionarme, miedo de ser quien realmente era. Eduardo sintió lágrimas, las primeras lágrimas públicas de su vida adulta, correr por el rostro.
Murió sin que yo lo conociera de verdad, sin saber de ti, de la felicidad que había encontrado. Y entonces llegaste tú y me diste una segunda oportunidad. La oportunidad de conocer a mi nieto, la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. ¿Y qué hiciste?, preguntó Rosa en voz baja. Cometí los mismos errores. Intenté controlarte, moldearte, transformarte en algo que encajara en mi mundo, en lugar de intentar encajar en el tuyo. Sí, asintió. Eso fue lo que hiciste. Perdóname, suplicó Eduardo. Por favor, déjame intentarlo de nuevo, pero esta vez de la manera correcta. Sin fiestas elegantes, sin intentar cambiarte. Solo déjame ser parte de la vida de Dieguito y de la tuya. Rosa guardó silencio tanto tiempo que Eduardo pensó que se negaría. Pero entonces habló, y había dolor en su voz. ¿Sabes qué fue lo peor de esa noche? No fue la humillación, aunque fue terrible. Fue darme cuenta de que Diego tenía razón. Tenía razón en tener miedo de hablarte de nosotros, porque en el fondo eres igual que ellos. Puede que hayas nacido pobre, señor Monteiro, pero has olvidado lo que es ser pobre. Has olvidado la dignidad que da ganarse la vida, construir una vida con tus propias manos, aunque sea pequeña. Las palabras le dieron a Eduardo como puñetazos, porque eran ciertas. Lo había olvidado. Había olvidado las dificultades de su madre, cómo mantenía la frente en alto incluso cuando no tenían nada. Había olvidado que la dignidad no viene de las cuentas bancarias. Tienes razón, dijo simplemente. Totalmente cierto. Pero quiero cambiar. Quiero reaprender lo que olvidé. Enséñame, Rosa, por favor. Ella lo observó un largo rato. ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante para ti? Porque eres todo lo que me queda de Diego. Y porque, dudó, pero decidió ser completamente sincero. Porque cuando estoy contigo, me siento más como la persona que quería ser de joven, antes de que la ambición y el dinero me cambiaran. Contigo recuerdo que hay más en la vida que imperios y negocios. ¿Y tu esposa? ¿Tus amigos? Carmen y yo no hemos estado juntos en años, la verdad. Dormimos en habitaciones separadas, vivimos vidas separadas. En cuanto a amigos, esbozó una sonrisa amarga. He descubierto que muchos no son amigos de verdad. Son contactos de negocios que aparecen en fiestas caras. Rosa suspiró profundamente. Una última oportunidad, señor Monteiro. Pero si vuelve a meter la pata, se acabó. No dejaré que lastime a Dieguito como lastimó a Diego. No la voy a fastidiar, prometió Eduardo. Lo juro. Y no lo hizo. En las semanas y meses siguientes, Eduardo se reconstruyó lentamente en alguien nuevo. O quizás en alguien del pasado, la persona que había sido antes de que la riqueza y el poder lo cambiaran. Empezó a pasar más tiempo en el apartamento de Rosa, no en la mansión. Aprendió a cocinar comidas sencillas con Lucía, a sentarse a la pequeña mesa de la cocina para cenar, en lugar de largas cenas formales. Llevaba a Dieguito al parque local, en lugar de a clubes privados exclusivos. Y hablaba con Rosa, conversaciones reales y profundas, sobre todo y sobre nada. Ella le contó sobre su infancia en Oaxaca, sobre la muerte prematura de sus padres, sobre su llegada a la Ciudad de México con solo una maleta y muchos sueños. Él le habló de Sao Paulo, de la violencia que presenció de niño, de la promesa que le hizo a su madre moribunda de que sería alguien importante. «Y lo fuiste», dijo Rosa una noche, mientras lavaban los platos juntos después de cenar. «Te convertiste en alguien muy importante, pero perdí a Diego en el proceso», admitió Eduardo, secando un plato. «¿Qué clase de éxito es ese? El tipo de éxito que aún se puede arreglar. Con Dieguito, tienes una segunda oportunidad». Eduardo miró por la puerta hacia donde Dieguito jugaba con bloques en el suelo. «Ayer me llamó abuelo. Abuelo. No, señor Monteiro. Solo abuelo». «Lo sé, te oí», sonrió Rosa. «Y lloraste como un bebé». «No lloré», protestó Eduardo, pero sonreía. «Sí que lo hiciste». Se te pusieron los ojos rojos. Rieron juntos.
y Eduardo se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había reído así, de verdad, sin ningún motivo, solo por el placer de compartir un momento con alguien. Las cosas se complicaron cuando Carmen descubrió el alcance de la relación de Eduardo con Rosa y Dieguito. Se presentó en el apartamento una tarde. Su Mercedes negro parecía completamente fuera de lugar en la modesta calle. «Necesito hablar contigo», le dijo Eduardo, ignorando por completo a Rosa. «En privado». «Lo que tengas que decir puedes decirlo delante de Rosa», respondió Eduardo con firmeza. Carmen respiró hondo, luchando claramente por mantener la compostura. «De acuerdo. Quiero el divorcio». Eduardo no se sorprendió. De hecho, sintió más bien alivio. «De acuerdo. Mis abogados se pondrán en contacto. Y quiero la mitad de todo. Puedes quedártelo. Para mí nunca fue una cuestión de dinero, Carmen. Lo sabes». «No», dijo con amargura. «Se trataba de control. Siempre lo fue. Controlabas a Diego, me controlabas a mí, controlabas a todos a tu alrededor. Y ahora intentas controlarla también». Señaló vagamente a Rosa. «Pero eres demasiado viejo para cambiar, Eduardo. Algún día demostrarás quién eres de verdad, y ella lo verá». «Tal vez», admitió Eduardo, «pero intentaré ser diferente. Tengo que intentarlo». Después de que Carmen se fuera, Rosa guardó silencio un buen rato. Finalmente dijo: «No está del todo equivocada, ¿sabes?» «¿Qué?» «Bajo control, veo que lo intentas, pero a veces todavía veo ese impulso en ti, el deseo de arreglarlo todo, de hacer las cosas a tu manera». Eduardo no podía negarlo. Era cierto. «Estoy en ello. ¿Pero me dirás cuándo me paso de la raya?» «Siempre lo hago», le aseguró Rosa. «Lo sé», sonrió. «Es una de las cosas que más me gustan de ti». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. 6 meses después de la desastrosa cena, Eduardo organizó otro evento. Pero este era diferente. Fue en un salón comunitario en Coyoacán, no en su mansión. Los invitados eran amigos de Rosa, vecinos, compañeros del restaurante. Y la ocasión era el 3er cumpleaños de Dieguito. Eduardo había alquilado inflables, contratado un payaso, comprado más comida de la que 50 personas podían comer. Pero cuando Rosa lo vio, no se enojó. Simplemente negó la cabeza, sonriendo. «No se puede hacer nada a medias, ¿verdad?» «Es el cumpleaños de mi nieto», se defendió Eduardo. «Tiene que ser especial». «Podría haber sido especial solo con pastel y familia», dijo. Pero sonreía al decirlo. «Pero gracias, a Dieguito le encantará». Y así fue. El niño corría por la habitación, riendo alegremente, rodeado de otros niños. Eduardo lo observaba, sintiendo una satisfacción que nunca antes había experimentado, ni cuando cerró su primer trato millonario, ni cuando su empresa salió a bolsa. Esto era diferente. Esto importaba como nada más lo había hecho. «Se ve tan feliz», dijo una voz a su lado. Eduardo se giró y vio a un hombre mayor, unos 70 años, con las manos callosas por una vida de trabajo manual. Debe ser el abuelo rico que mencionó Rosa. Eduardo Monteiro. Le tendió la mano Eduardo. «Héctor». El hombre la estrechó con firmeza. «Llevo 15 años viviendo al lado de Rosa y Lucía. Vi nacer a Dieguito. Vi a Rosa luchar sola. Es una buena chica, fuerte». «Sí, lo es». «¿La amas?». La pregunta directa pilló a Eduardo desprevenido. «Yo... no sé. Es complicado». «El amor no es complicado», dijo Héctor simplemente. «La gente complica el amor. O la amas o no. Y si la amas, tienes que decírselo antes de que sea demasiado tarde. La vida es muy corta». «Mi esposa murió hace 5 años. ¿Sabes de qué me arrepiento más? Todos los días no le decía que la amaba porque estaba cansado, o tenía prisa, o pensaba en otras cosas. No pierdas el tiempo, amigo». Eduardo observaba a Rosa desde el otro lado de la habitación, riendo mientras ayudaba a los niños a golpear una piñata. Llevaba un sencillo vestido amarillo, con el pelo recogido en una práctica coleta, sin maquillaje elaborado ni joyas caras. Simplemente ella misma.
y era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Dios mío, cómo la amaba. La comprensión lo impactó como un rayo. Amaba a Rosa, no como había amado a Carmen, que había sido más un acuerdo comercial conveniente que un romance. Esto era diferente. Esto era absorbente, aterrador, maravilloso. Pero él tenía 58 años, ella 30. Él venía de un mundo privilegiado, ella de una época difícil. ¿Cómo podía funcionar? Como si sintiera su mirada fija en ella, Rosa levantó la vista y sus miradas se encontraron. Sonrió con esa sonrisa que le iluminaba el rostro y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Eduardo cruzó la habitación sintiéndose como si flotara. ¡Tío Eduardo!, gritó Dieguito. Había empezado a llamarlo tío antes que abuelo, y el apodo se le quedó. ¡Ven a romper la piñata! No sé si pueda, fingió considerar Eduardo. Soy demasiado viejo. No, no lo eres, insistió Dieguito, tomándole la mano con sus manitas regordetas. Ven. Y así, Eduardo se encontró con los ojos vendados, dando vueltas mientras los niños reían y gritaban instrucciones. Cuando por fin le dio a la piñata, llovieron dulces y los niños se lanzaron a por ella. Eduardo se quitó la venda riendo y encontró a Rosa a su lado. «Eres bueno con él», dijo ella en voz baja. «¿Mejor que con Diego?» «Eso espero», respondió Eduardo con sinceridad. «Intento serlo. Cada día intento ser mejor». «Ya lo veo». Le tocó el brazo suavemente. «Y Diego también lo vería. Sería feliz». «¿Tú crees?» «Lo sé. Él te quería, Eduardo. Aunque tenía miedo de decepcionarte, te quería. Y deseaba desesperadamente que lo quisieras, incondicionalmente». «Sí», susurró Eduardo, solo que no sabía cómo demostrárselo. «Entonces enséñaselo a Dieguito. Enséñaselo todos los días. Es lo único que puedes hacer ahora». Eduardo quería decir más. Quería decirle que él también quería demostrárselo a ella, que se había enamorado perdidamente de ella y no sabía qué hacer con ello. Pero las palabras no le salían. Todavía no. El momento decisivo llegó 3 semanas después de una forma inesperada. Eduardo estaba en la oficina cuando recibió la llamada de Lucía. Su voz era tensa, asustada. «Eduardo, te necesito. Soy Rosa. Se desmayó en el trabajo. La llevaron al Hospital General». Eduardo no recordaba haber conducido hasta el hospital. De repente estaba ahí, corriendo por el pasillo, hasta encontrar a Lucía sentada en la sala de espera con Dieguito durmiendo en sus brazos. «¿Qué pasó?» «No lo sé. Estaba atendiendo mesas y entonces simplemente se cayó. Los paramédicos dijeron que tenía la presión muy baja. Ahora está con los médicos». Eduardo se hundió en una silla sintiendo un pánico como nunca antes. Ni siquiera cuando murió Diego. Eso había sido un choque, un entumecimiento. Esto era diferente. Rosa tenía que estar bien. Finalmente salió un médico con expresión seria. ¿La familia de Rosa Delgado? Yo, dijeron Eduardo y Lucía al unísono. Estará bien, dijo el médico, y Eduardo sintió que las rodillas casi se le doblaban de alivio. Pero estaba gravemente desnutrida y anémica. ¿Cuándo fue la última vez que comió bien? Lucía y Eduardo intercambiaron miradas de culpabilidad. Sabían la respuesta. Rosa siempre se aseguraba de que Dieguito y Lucía comieran primero. Si sobraba algo, se lo comía. Si no, decía que no tenía hambre. «Ha estado trabajando en 2 empleos», explicó Lucía, «para pagar las cuentas, para darle una vida mejor a Dieguito». «Tiene que parar», dijo el médico con firmeza. «Necesita descansar, comer bien, cuidarse. Si no, la próxima vez podría ser mucho más grave». Cuando por fin dejaron que Eduardo viera a Rosa, estaba pálida contra las sábanas blancas del hospital, con la vía intravenosa goteando en su brazo. Tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta. «Rosa», dijo suavemente, tomándole la mano. Ella abrió los ojos. «Eduardo, lo siento. Lo arruiné todo». «¿Arruinar qué?»,
Te desmayaste. Estás enferma. No puedo pagar este hospital. Las lágrimas corrían por su rostro. Y me van a despedir por desmayarme durante mi turno. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a alimentar a Dieguito? Para, dijo Eduardo con firmeza. Para ya. No tienes que preocuparte por nada de esto. Tengo que hacerlo. No tengo opción. Sí que la tienes. Me tienes a mí. No quiero tu caridad. No es caridad. Eduardo sintió que la frustración se desbordaba. Rosa, te estás matando. Trabajando en 2 trabajos, saltándote comidas para que Dieguito pueda comer. Esto tiene que parar. No puedo dejar de trabajar. Tengo responsabilidades. Cásate conmigo. Las palabras salieron antes de que Eduardo pudiera detenerlas. Rosa se quedó paralizada, mirándolo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió Eduardo, ahora con más firmeza. No por dinero, no por conveniencia. Cásate conmigo porque te amo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti y sin Dieguito, porque me recordaste lo que realmente importa. Cásate conmigo porque quiero pasar cada día que me quede demostrando que puedo ser el hombre que te mereces. Eduardo, lloraba de verdad. No me amas. Te encanta la idea de mí, la conexión entre Diego y yo. No. Se arrodilló bajo la cama del hospital, sin soltarle la mano. Te amo, Rosa Delgado. Amo tu fuerza, tu terquedad. Amo cómo nunca me dejas librarte de un apuro. Amo cómo ríes, cómo bromeas con Dieguito, cómo encuentras alegría en las cosas más pequeñas. Amo quién soy cuando estoy contigo. No Eduardo Monteiro el multimillonario, sino simplemente Eduardo. Un hombre que intenta ser mejor. Somos de mundos diferentes, protestó débilmente. Diego demostró que mundos diferentes pueden encontrarse. Déjame demostrártelo de nuevo. Déjame cuidarte como mereces ser cuidada, sin controlarte, sin cambiarte, solo amándote. Rosa cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Tengo miedo. Yo también, admitió Eduardo. Estoy aterrorizado, pero aprendí de ti que las mejores cosas de la vida valen la pena. Diego se arriesgó, eligió el amor sobre la aprobación, la felicidad sobre las expectativas. ¿Seremos valientes como él? Hubo un largo silencio. Entonces Rosa abrió los ojos y sonrió entre lágrimas. Sí, 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 me casaré contigo. Pero Eduardo, si intentas encerrarme en una jaula de oro, si intentas convertirme en una de tus ricas esposas trofeo, jamás, juró. Tú pusiste las reglas desde el principio, ¿recuerdas? Lo hacemos bajo tus condiciones, siempre. Lo atrajo hacia sí y lo besó. Fue un beso salado por las lágrimas, dulce por las promesas, lleno de esperanza para el futuro. La boda fue pequeña, celebrada en una sencilla capilla del barrio. Rosa insistió. Solo estuvieron presentes Lucía, Dieguito y Héctor, el sabio vecino. Eduardo llevaba un traje sencillo, Rosa un modesto vestido blanco que ella misma había elegido. Nada de diseñadores, nada de lujos extravagantes. Solo 2 personas prometiéndose amarse. Una semana antes de la ceremonia, Eduardo regresó al cementerio y, de pie ante la tumba de su hijo, dijo: Diego, metí la pata, pero te juro que esta vez lo haré mejor. Amaré a Rosa como tú la amaste, con libertad, completamente, sin condiciones. Y amaré a Dieguito como debí amarte a ti, dejándolo ser quien es, no quien yo quiero que sea. Perdóname por fallarte. Y gracias por traernos a Rosa. Ella me salvó de mí misma. Rosa tocó la tumba con suavidad. Todavía te amo, Diego. Siempre lo haré. Fuiste mi primer amor, mi gran amor. Pero he aprendido que en el corazón caben más de un amor. Espero que lo entiendas. Espero que te alegres por nosotros. Los meses siguientes no fueron fáciles. Combinar 2 vidas tan diferentes nunca lo es. Rosa se mudó a la mansión de Eduardo, pero insistió en quedarse también con el apartamento en Coyoacán. Es nuestro refugio, explicó. Si las cosas se ponen demasiado difíciles,
Si empiezo a sentir que me pierdo en este mundo, necesito un lugar al que volver. Eduardo estuvo de acuerdo, aunque no le gustaba, pero estaba aprendiendo que amar a Rosa significaba darle espacio para ser ella misma. Odiaba los eventos sociales, las fiestas elegantes que conllevaba el puesto de Eduardo. Pero iba, con la frente en alto incluso cuando las otras mujeres la miraban con un desprecio apenas disimulado. Y Eduardo siempre estaba a su lado, dejándole claro a todos que ella era su esposa, su igual, y que debía ser tratada con respeto. Poco a poco la gente empezó a aceptarlo, o al menos a fingir que lo aceptaba. A Eduardo no le importaba. Sus opiniones ya no importaban. Lo que importaba era que Dieguito aprendiera a montar en bicicleta en el jardín de la mansión, con Eduardo corriendo a su lado. Lo que importaba eran las cenas familiares donde todos cocinaban juntos, con Lucía al mando de la cocina como una general. Lo que importaba eran las noches en que Eduardo y Rosa yacían en la cama, hablando de todo y de nada. ¿Eres feliz?, le preguntó una noche trazando dibujos en su hombro desnudo. Sí, respondió ella, y luego dudó. Pero a veces me siento culpable. ¿Por qué? ¿Por qué Diego murió y yo estoy aquí, viviendo esta vida increíble? Se siente mal, siento que lo estoy traicionando. Eduardo lo entendía. A veces él también se sentía así. Diego quería que fueras feliz. Él lo habría querido para ti. Lo sé, pero aún así, podemos honrarlo siendo felices, criando a Dieguito con amor, como él quería, viviendo las vidas que él hubiera querido para nosotros. Eso no es traición, es mantener viva su memoria. Rosa se giró hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Cómo llegaste a ser tan sabio? Lo aprendí de una camarera testaruda de Coyoacán, sonrió. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Está en momentos como este. Está en el amor. Entonces hicieron el amor suave y lentamente, sellando de nuevo sus promesas. 3 años después del día en que se conocieron en aquel cementerio lluvioso, Eduardo y Rosa regresaron a la tumba de Diego. Dieguito estaba con ellos, un niño brillante de 5 años que hacía 1.000.000 de preguntas sobre todo. ¿Es este mi papá?, preguntó, tocando la tumba. Sí, cariño. Rosa se arrodilló a su lado. Este es tu padre. ¿Me quería? Más que nada, dijo Eduardo, con la voz ronca por la emoción. Habría dado cualquier cosa por conocerte. ¿Soy como él? Rosa y Eduardo intercambiaron una mirada. Sí, dijo Rosa. Tiene sus ojos, su sonrisa y su buen corazón. Bien, dijo Dieguito felizmente. Mami, ¿puedo dejar flores? Por supuesto, mi amor. Mientras Dieguito acomodaba cuidadosamente las flores que habían traído, Eduardo tomó la mano de Rosa. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por darme esta oportunidad, por dejarme ser parte de sus vidas, por enseñarme a amar de nuevo. Gracias por no renunciar a mí, incluso cuando yo era imposible. Sobre todo cuando tú eras imposible. ¿Bromeó? Me gustas imposible. Se quedaron ahí un buen rato, una familia improbable unida por la pérdida y el amor. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, proyectando sombras doradas sobre el cementerio. En algún lugar, imaginó Eduardo, Diego sonreía. Porque al final, el amor había triunfado, no de la forma que nadie esperaba, sino de la forma más hermosa posible. 2 mundos habían chocado en esa tumba de mármol, y en lugar de destruirse, se habían transformado en algo nuevo. Algo mejor. Eduardo había empezado ese día lluvioso como un hombre destrozado visitando la tumba de su hijo. Lo había terminado encontrando una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva vida. Y todo porque finalmente había aprendido la lección más importante, que amar significa dejar ir. Dejar que las personas sean quienes son, no quienes quieres que sean. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Rosa. Sí, asintió Eduardo cogiendo a Dieguito en brazos. Vamos a casa. Y juntos, la peculiar familia salió del cementerio, dejando el pasado en paz y abrazando el futuro con el corazón abierto y lleno de esperanza. Si esta historia te conmovió, sigue nuestro canal.
Compartimos historias inspiradoras de superación, amor y segundas oportunidades cada semana. Suscríbete para seguir ofreciéndote contenido que conmueve y transforma. No olvides darle a me gusta, compartir con tus amigos y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Hasta la próxima.